Muy buenas noches, les habla José David. Hoy les voy a presentar el cuarto capítulo del libro de percepción, corteza visual y más allá. El primer tema de este libro se llama sistema visual. El sistema visual. En la figura que podemos observar hay una vista general del sistema visual, donde se trazan las vías que siguen las señales neuronales que salen de la retina. La mayoría de las señales de la retina salen del ojo hacia el nervio óptico y llegan al núcleo geniculado lateral o en sus siglas NGL, ubicado en el tálamo. De aquí las señales viajan hacia el área receptora visual primaria del lóbulo occipital de la corteza. El área receptora visual también se llama corteza estriada debido a las franjas blancas que son creadas por las fibras nerviosas que hay en esta área de la corteza estriada. Las señales viajan por dos vías, una que es el lóbulo temporal y el otro que es el lóbulo parietal. Las señales visuales también llegan al área del lóbulo frontal del cerebro. En esta otra figura se puede observar el sistema visual desde la parte inferior del cerebro. Campos receptivos de las neuronas del núcleo geniculado lateral. Los registros de las neuronas del NGL muestran que éstas tienen la misma configuración centro-periferia que las células ganglionares de la retina. Por ello, las neuronas del NGL, al igual que las del nervio óptico, responden mejor a pequeños puntos de luz en la retina. Sin embargo, solo consideramos los campos receptivos de las neuronas del NGL. Podríamos vernos tentados a concluir que aquí no sucede nada, pero una mayor investigación revela una de las principales funciones del NGL. En apariencia, no es crear nuevas propiedades de campos receptivos, sino regular la información neuronal a medida que está fluyendo hacia la retina y la corteza visual. Ahora vamos a ver el flujo de información en el núcleo geniculado lateral. El NGL no solo recibe señales de la retina para luego transmitirlas a la corteza. Muestra que es mucho más complejo que eso. 90% de las fibras del nervio óptico llegan al NGL. El otro 10% viaja al colículo superior. Pero estas señales no son las únicas que el NGL recibe. También recibe señales de la corteza, del tallo cerebral, de otras neuronas del tálamo también, y otras neuronas del NGL. Por ello, el NGL recibe información de varias fuentes, incluyendo la corteza, y luego envía sus señales a esta última. Visualización cerebral. Son las técnicas de visualización y obtención de imágenes las cuales muestran la actividad cerebral. Ahora veremos columnas de orientación. Hubel y Weissel lograron demostrar que las columnas adyacentes tienen células que prefieren orientaciones distintas. Al desplazar el electrodo por la corteza, encontraron que estas orientaciones cambiaron de manera ordenada las columnas de dominancia ocular. Las neuronas de la corteza están organizadas respecto al ojo que responde mejor. El 80% de estas responden al estímulo en ambos ojos. Sin embargo, la mayoría responde mejor a un ojo que al otro. Esto se llama dominancia ocular. Ahora veremos esta imagen que describe lo que acabo de decir anteriormente. Y ahora, como siempre, vamos a seguir cómo se representa un objeto en la corteza estriada. Una imagen de la retina conduce a un patrón de activación de la corteza estriada. Para determinar cuáles neuronas de corteza serán activadas, hay que referirse a la hipercolumna, ya que ésta procesa información de un área específica. Un estímulo grande estimula varias columnas de orientación. Esto confirma una propiedad básica de nuestro sistema perceptual. La representación cortical no tiene que parecerse al estímulo, simplemente debe contener información que lo representa. Aquí abajo sigue esta imagen que nos describe exactamente como he dicho. Ahora veremos corrientes
vías para el qué, el dónde y el cómo. En los años 80, varios investigadores comenzaron a estudiar en cómo la estimulación de la retina generaba actividad en áreas mucho más alejadas de la corteza estriada. Una de las más importantes es que hay vías o corrientes. Esta idea fue presentada en 1982 por Leslie y Mortimer, que hicieron experimentos con monos a partir de la ablación, es decir, la extirpación de tejido en el cerebro de los monos, lo que indicó a otros investigadores que hay diferentes áreas cerebrales que responden a cómo el cerebro interpreta la información a partir de imágenes, posibilitándole una interacción con su entorno de una manera adecuada. Ahora veremos áreas para rostros, lugares y cuerpos en el cerebro humano. Se ha utilizado la visualización cerebral para identificar áreas del cerebro humano que contienen neuronas que responden mejor a los rostros y también a fotografías de escenas y cuerpos humanos. Cash Whisler y sus colaboradores 1997 utilizaron la IRMF para determinar la actividad cerebral en respuesta a fotografías de rostros y otros objetos. Se encontró con este experimento que la respuesta se mantenía en el área fusiforme del rostro, ARF, que se ubica en el giro fusiforme en la cara inferior del cerebro, directamente debajo de la corteza IT, interpretando así que la AFR se especializa en responder a los rostros. Además, la AFR, que contiene neuronas que se activan con los rostros, se identifican otras dos áreas especializadas en la corteza temporal. El área prehipocámpica del lugar APL se activa con imágenes que representan escenas intra-extramuro. La otra área especializada es la exastriada para los cuerpos AEC. Se activa con imágenes de cuerpos y parte de ellos, pero no con rostros. La existencia de estas neuronas nos permite explicar por qué la percepción se basa en los disparos neuronales. Es posible que nuestra percepción de los rostros, los lugares y los puntos de referencia dependa de neuronas sintonizadas específicamente en áreas como la AFR, la APL y la AEC. El siguiente tema es: ¿la evolución forma la selectividad neuronal? Según la teoría de la selección natural, las características basadas en la genética que mejoran la capacidad de supervivencia se heredan a futuras generaciones. Es posible que el sistema visual se haya formado por medio de este proceso evolutivo. Sin embargo, también hay evidencias de que el aprendizaje puede formar las propiedades de respuesta de las neuronas que reaccionan mejor ante las características visuales complejas. Aunque podría ser importante que el sistema visual tenga algunas neuronas especializadas desde el nacimiento, también es esencial que sea capaz de adaptarse al entorno específico. El sistema nervioso puede lograr esta adaptación por medio de un proceso que hace que las neuronas se desarrollen de manera tal que respondan mejor a los tipos de estimulación a los que presenta la persona en este estado. Existe evidencia de que la experiencia provoca cambios en la manera que las neuronas están sintonizadas en la corteza humana. Experimentos de visualización cerebral en que hay regiones de la corteza humana especializada para responder a formas visuales como letras y palabras. Esta respuesta especializada no pudo haber evolucionado sino haberse desarrollado a medida de que las personas aprendían a leer. Y finalmente, ¿cómo se especializan las neuronas? Parece que la sintonización especializada es al menos en parte resultado de la plasticidad dependiendo de la experiencia. Esto hace posible que las neuronas adapten su sintonización a los objetos que ven a menudo y que son importantes. Así parece que la evolución ha logrado lo que se supone que debe lograr:
Ha creado un área que es capaz de adaptarse al entorno específico en el que vive un animal o un ser humano. Finalmente, luego terminamos la exposición de hoy. Muy buenas noches y gracias por su atención. Feliz noche.